Hoy vamos a hablar sobre el boom de la inteligencia artificial y de manera específica de la generación de imágenes vía texto. Si bien se está usando de manera masiva por entusiastas y curiosos, ¿sabías que podemos utilizar esta tecnología para nuestros proyectos inmersivos? Tanto para la realidad aumentada como para la realidad virtual. En este video te explicaré todo el detalle, así que es obvio que te quedarás hasta el final, ¿verdad? ¿Estás listo? ¡Comencemos! Desde DALL-E, pasando por el sorprendente Midjourney y deslumbrarnos con Stable Diffusion, es innegable que tiene un futuro prometedor. El viaje es sorprendente y lo que se viene será mucho más potente. En un futuro próximo veremos generación de videos por texto de manera masiva, deepfake con traducción de idioma en tiempo real y muchas cosas más. Y eso que solo hablo de imágenes, pues no te olvides del poder revolucionario que tiene ChatGPT, de la tecnología 3D que ofrece Luma o Mirage, y de las iniciativas de AI Speech que nos ofrece Eleven Labs o de Google con su Music LM. En realidad existen un sinfín de oportunidades. Por eso es importante conocer estos avances, pues debemos estar súper actualizados, más aún que trabajamos en el mundo XR. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo aprovechar estas plataformas para nuestros proyectos de realidad virtual y de realidad aumentada. Inspiración. Es inevitable que lo primero que pensemos al momento de crear con inteligencia artificial sea generar ideas súper raras, y eso no está mal. Luego irás aterrizando tus propuestas y mejorando tu construcción textual. Por ejemplo, ¿no has tenido curiosidad de saber cómo se vería la Dama de la Perla en modo zombie? Pues sí, lo puedes generar. ¿O cómo se vería un mundo apocalíptico? Este trabajo te permite acelerar el proceso de visualización y de entendimiento de situaciones. Yo lo uso constantemente, tanto para entretenimiento como para proyectos. Definitivamente te acelera el proceso de trabajo. Y si quieres acelerar aún más el proceso, pues es evidente que ChatGPT será tu aliado perfecto. Tú puedes escribir sobre tus dudas, sugerencias, te puede ayudar a evitar el bloqueo creativo y así sacar adelante tu proyecto. Por ejemplo, con AI Reality, la plataforma que he creado, puedes utilizar el poder de OpenAI para saltar ese bloqueo creativo cuando quieres crear un efecto de realidad aumentada. Crear storytelling visual. Las imágenes generadas por AI no solo sirven de inspiración, pues se pueden utilizar, según la plataforma y las políticas de uso, para tus proyectos personales y comerciales. Por ejemplo, podemos mejorar la imagen base y crear historias visuales que nos sirva como punto de inicio para narraciones inmersivas o conceptuales. Además, ha evolucionado tan rápido la tecnología que ahora podemos utilizar Image to Image, InPainting, Dreamboot. En fin, hay tantas cosas que están apareciendo. Por si fuera poco, ChatGPT también te puede servir para impulsar tu historia o narración. Crea mundos inmersivos VR. ¿Para qué hacer imágenes 2D si nos puede servir para el mundo 3D, para el metaverso y para espacios inmersivos? Estas imágenes generadas se podrán adaptar para experiencias 360, para tu oficina virtual o espacio en el metaverso, y claro, desde luego, para el Home de Oculus Quest. Además, podemos unir nuestro conocimiento en Blender y Unity para lograr un resultado único. No creas que esto es solamente un hobby, pues hay variedad de propuestas comerciales que ya están aplicando todo lo que ya te he comentado. Creación de texturas y detalles para nuestros modelos 3D. Siguiendo la misma línea anterior, si ya estamos utilizando Text to Image para crear experiencias inmersivas, es importante saber que también puedes generar texturas para tus proyectos. Por ejemplo, yo hice esta textura de momia con Midjourney para crear un efecto de realidad aumentada. También puedes crear diferentes tipos de texturas en un sinfín de situaciones. Date cuenta que inclusive puedes crear detalles muy precisos. Stable Diffusion 2 tiene una funcionalidad llamada Depth to Image, que te permitirá entender la profundidad de las imágenes para generar unas más potentes y realistas. Utilizando esta tecnología, se puede crear texturas para objetos 3D. Por ejemplo, ya existe un add-on en Blender para esto. Crear assets para juegos y para experiencias inmersivas. Esto es todo un mundo aparte. La capacidad de crear objetos o assets para mundos 3D está creciendo rápidamente. Luma AI es el primero que abrió las puertas a esta tecnología,
empezando por su facilidad de crear experiencias nerd. Y ahora puedes generar modelos 3D a partir de texto. Luego apareció OpenAI con su tecnología Point-E para generar rápidamente modelos simples. Y no te olvides del proyecto Mirage. Todas estas plataformas nos pueden servir para crear prototipos para la realidad aumentada y para la realidad virtual. Además, no creas que me olvido de Scenario. Con esta tecnología puedes crear assets para juegos rápidamente. Es como tener una fábrica de assets dentro de tu laptop. Está genial, ¿verdad? Existen muchos usos que le podemos dar a esta tecnología. ¿Crees que me faltó alguna? Por favor, escríbeme que estaré leyendo tus comentarios. Yo considero que esta tecnología debe complementar nuestras actividades y no suplantará nuestro trabajo, al menos no por completo. Una tecnología no debe ser sinónimo de miedo, debemos aprovechar las oportunidades y adaptarnos a las próximas realidades. Definitivamente la inteligencia artificial va a impulsar muchos sectores y por supuesto también el metaverso. Por eso, si quieres saber más, déjanos un like y comenta si es que quieres que sigamos hablando de este tema. Posiblemente estaremos creando un video relacionado. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.